y modificaciones bajo su responsabilidad para el avión de la nueva Fuerza Aérea Alemana. Con el apoyo de Göring, que compartía sus puntos de vista, la producción alemana de su propio bombardero en picado se convirtió en algo prioritario. Nunca Udet debería haber llegado a general, ni tener mando militar. Solo era un piloto afortunado, un piloto muy bueno. Si recuerdan las acrobacias que llevaba a cabo, eran impresionantes. Era capaz de coger un pañuelo con la punta del ala. Ciertamente, la pasión de Udet por los aviones ágiles se vio reflejada en aquel primer bombardero en picado alemán, el Henschel 123. Eficaz y resistente, fue considerado uno de los mejores de su clase. El Arado 95 fue otro avión similar de esa época. Aunque voló con posterioridad al Henschel, mantenía todavía algunos de sus rasgos básicos: un gran motor radial y tren de aterrizaje fijo totalmente carenado. También tenía una gran agilidad y se decía que era fácil de pilotar, pero nunca fue utilizado como avión con base en tierra, aunque sí cumplió un corto servicio como avión naval operando desde grandes barcos de guerra alemanes. Al final, la versión con base en tierra fue exportada, aunque quizá debería haber sido más considerado en Europa, dada su capacidad de bombardeo en picado. En el otoño de 1935, la nueva Luftwaffe alemana desarrollaba su primer monoplano de bombardeo en picado. Concebido como sustituto del Henschel 123, el primer prototipo de Stuka Ju-87 supuso su gran esperanza para el futuro. La producción empezó en 1936, aunque en número limitado, ya que el modelo requería todavía algún desarrollo, además de mejoras en diseño y técnicas de fabricación. Los primeros prototipos de Ju-87 equipaban paradójicamente motor inglés Rolls-Royce Kestrel, a falta de mejores motores de fabricación alemana. Sin embargo, las unidades de serie incorporaron motores Jumo de 12 cilindros en V invertida, refrigerados por líquido, también fabricados por Junkers. Durante la vida operativa de los Stuka, su célula incorporó motores cuya potencia aumentó de los 600 iniciales a los 1300 caballos del Jumo 211 de inyección. Los pilotos de la Luftwaffe requirieron también un periodo de aprendizaje para desarrollar nuevas estrategias de uso de este nuevo avión de combate. La posición de ataque en picado requería especiales habilidades que no se habían solicitado antes de los pilotos. Para ampliar al máximo el poder de ataque de los 87, fueron necesarias muchas horas en vuelos de formación de ataque. El Stuka llevaba una bomba de hasta 1800 kilos y el piloto disponía de una ventanilla en el suelo para comprobar que el arnés la hacía descender fuera del alcance del disco barrido por la hélice antes de liberarla, algo específico de los bombarderos en picado. El ala doblada del Stuka proporcionaba la sustentación necesaria para los bombardeos en picado y con el tren de aterrizaje fijo sobre su vértice evitaba problemas de alcance de la hélice con el suelo. Unos grandes flaps del borde de salida típicos de muchos modelos Junkers de la época ayudaban a estabilizar el aparato, especialmente en su picado. Iban contrarrestados con pesos para reducir el esfuerzo del piloto, porque no había asistencia ni servomecanismos en aviones de ese tipo. Los contrapesos se extendían por toda la longitud del ala. Este ala tenía que ser extraordinariamente fuerte. Primero para soportar el esfuerzo de devolver el avión a la horizontal tras la picada y también por alojar el tren de aterrizaje fijo que tenía que absorber el impacto del aterrizaje. En conjunto, los Ju-87 carecían del refinamiento y nivel determinado que disfrutaban los aviones de caza. La razón era sencilla: su misión solo exigía operar a modestas velocidades que nunca superaban los 410 km por hora. Por lo tanto, no se hizo ningún intento por limar salientes, montantes ni protuberancias. Incluso el tren de aterrizaje tipo pantalón era un mecanismo de lo más básico. Una funda de cuero era el único material que protegía al aterrizador trasero.
Los miles de remaches que salpican todo el ala nunca fueron nivelados con la superficie, como lo habrían sido en un avión potencialmente más rápido. Eran en conjunto unos toscos aparatos que habrían hecho fruncir el ceño a cualquier especialista aerodinámico de nuestros días. Pero los diseñadores de Stuka buscaban una máquina que pudiera ser fabricada en grandes cantidades y sirviera con eficacia, no un aparato admirable por sus cualidades estéticas. Este férreo pragmatismo produjo una admirable adecuación del aparato al campo de batalla. En los diversos frentes en los que debió combatir, el aparato pudo siempre ser reparado con facilidad y resultó adaptable a las improvisaciones. Incorporaba destellos de una gran inteligencia. Si el enemigo volaba la pata de una rueda, la pata restante imposibilitaría el aterrizaje de emergencia. Para tales casos, ambas patas iban equipadas con una carga explosiva que volaba también la pata superviviente. El Stuka no estaba indefenso. Llevaba ametralladoras sencillas o dobles en la parte trasera de la cabina, en popa, y aunque tenían sus limitaciones, podían hacer mucho daño. La estructura de la cabina iba equipada con cristal blindado de gran calibre. Desde Polonia a Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, los combates iniciales del Ju-87 resultaron un gran éxito. De la noche a la mañana el avión se convirtió en leyenda. Sus proyectiles impactaban los blancos con admirable precisión. Su aterradora sirena producía un profundo efecto psicológico entre los atacados. Aunque más tarde se descubrió que las fuerzas terrestres nazis solían estar en desventaja numérica, la capacidad de los Ju-87 para paliar ese hecho fue decisiva. Los navíos eran igualmente vulnerables. Inadecuadamente armados, no estaban preparados para repeler los ataques fulminantes de los Stuka casi desde la vertical. Las fuerzas de tierra alemanas iban precedidas de ataques de los Stuka sobre posiciones enemigas. Ese debilitamiento de las defensas enemigas multiplicaba eficazmente los resultados de cualquier pequeña fuerza terrestre y era la clave de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Los Ju-87, que al principio volaban sin encontrar oposición por los cielos de Europa, ganaron una reputación en la Luftwaffe y entre las fuerzas terrestres alemanas que fue más allá de los logros reales del avión. Aunque es cierto que fue un precedente de posteriores plataformas de armas, no era invulnerable, como no tardarían en descubrir los propios nazis. Los Stuka alcanzaron su apogeo en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Luftwaffe controlaba los cielos de Europa y las victorias en Dunkerque y Francia inflaban la moral del Tercer Reich. El avión consiguió en ese periodo un récord increíble de precisión. Al final de la guerra había hundido más navíos aliados que todos los demás modelos de la Luftwaffe juntos, y su eficiencia contra los blindados solo fue superada por los del Stomovik ruso. La fe de Udet en la técnica del bombardeo en picado y en los Ju-87 realzó su posición ante el alto mando alemán. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, el Stuka fue un as en la manga de Hermann Göring y Adolf Hitler. Hasta Benito Mussolini se enamoró del avión y la Fuerza Aérea Italiana recibió algunas unidades redenominadas Breda 201 para combatir en el norte de África. Francia había caído. Dunkerque se había convertido en una vergüenza histórica para los británicos y el Stuka era el gran éxito de la guerra. Mientras Hitler y sus camaradas celebraban la expansión del Tercer Reich, los aliados lamían sus heridas y analizaban sus opciones tácticas. Indudablemente, el Stuka ejemplificaba los éxitos de las operaciones Blitzkrieg. Aquellos éxitos ayudaron a Hitler a consolidar aún más su dominio sobre la Wehrmacht. Antes de su victoria en Francia, el ejército, que consideraba inalcanzables tales aventuras, tramaba en secreto su sustitución. Pero a la luz de las victorias alemanas en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, los militares rebeldes fueron acallados. La disciplina de partido era muy rígida. Alemania saboreaba sus éxitos y se preparaba para la victoria total sobre Europa.